El filete congelado me golpeó la mejilla con un sonido que nunca olvidaré, como una bofetada, pero más fría, más dura, más definitiva. Por un momento, no pude respirar. Me quedé allí, en el umbral de la cocina, con mi mano subiendo instintivamente para tocar el lugar donde la carne helada había impactado, sintiendo el escozor inmediato que florecería en un hematoma por la mañana. «La cena está lista», había dicho. Solo esas 3 palabras, habladas suavemente, de la forma en que había llamado la atención de mis alumnos durante 30 años, la forma en que había convocado a mis propios hijos a las comidas cuando eran pequeños, y todavía pensaban que yo importaba. Mi hijo David Navarro ni siquiera levantó la vista de su móvil. «Te dije que no tengo hambre». «Pero hice tu plato favorito», fue entonces cuando lo lanzó. El filete que había sacado del congelador esa mañana, planeando descongelarlo lentamente, cocinarlo como a él le gustaba con ajo y romero, surcó el aire con sorprendente puntería, encontrando mi rostro con la precisión de alguien que había apuntado a hacer daño. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso su novia, Marina, acurrucada en el sofá detrás de él, había dejado de deslizar el dedo por el contenido insustancial que solía ocupar su atención. Por un breve instante, pensé que podría decir algo, que reconocería que lo que acababa de pasar cruzaba una línea que ninguna persona decente debería cruzar. En cambio, apartó la mirada. «Será mejor que no le digas nada a nadie», dijo David, con la voz plana, sin emoción. Tenía 32 años, era exitoso, respetado en su campo de desarrollo de software. Para sus colegas, era David Navarro, el brillante programador que había revolucionado la interfaz de clientes de su empresa. Para sus vecinos, era el tipo servicial que quitaba la nieve de la entrada de Doña Pilar sin que se lo pidieran. Para mí, se había convertido en un extraño con el rostro de mi hijo. Me agaché para recoger el filete, su envoltorio rasgado por el impacto, la carne ya comenzando a descongelarse contra los azulejos cálidos de la cocina. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por algo más profundo, más fundamental. El temblor de una mujer que acababa de descubrir que podía desaparecer a plena vista, incluso para la persona que había llevado en su cuerpo durante 9 meses y amado incondicionalmente durante 32 años. «Elena». Su voz contenía ahora una advertencia. «¿Me has oído?». Asentí, incapaz de confiar en mi voz. El filete se sintió más pesado de lo que debería mientras lo llevaba al fregadero, enjuagando los restos del suelo con agua que sonaba demasiado fuerte en la repentina calma de la casa. Detrás de mí, escuché que su conversación telefónica se reanudaba, la risa artificial de Marina ante algo en su pantalla, los sonidos normales de un martes por la noche en un hogar donde yo estaba aprendiendo que ya no pertenecía. Cuando me toqué la mejilla de nuevo, ya estaba comenzando a hincharse. 3 meses atrás, cuando sugerí por primera vez mudarme a casa de David después de mi divorcio de su padre, Ricardo, él había parecido genuinamente entusiasmado. «Tiene todo el sentido, mamá», me había dicho tomando un café en la pequeña cafetería cerca de su oficina. «No deberías estar sola deambulando por esa casa tan grande. Y, sinceramente, a Marina y a mí nos vendría bien ayuda con los gastos». Había vendido mi casa, la que amaba, con su jardín y rincón de lectura, y 30 años de recuerdos incrustados en cada pared. Doné la mayoría de mis muebles a una ONG, quedándome solo con lo que cabría en la habitación de invitados de David. Me dije a mí misma que este era un nuevo capítulo, una oportunidad para ser útil de nuevo, para importar en la vida diaria de alguien. La primera semana fue bastante agradable. Cocinaba comidas que realmente comían, ayudaba con las tareas domésticas, me hacía pequeña y discreta. Marina incluso había elogiado mi pan casero, aunque inmediatamente lo siguió con un comentario sobre lo inflamatorio que era el gluten. Para el segundo mes, los elogios habían cesado. Para el tercero, me había convertido en ruido de fondo, alguien que recogía detrás de ellos, compraba en el supermercado con dinero de mi cuenta de jubilación y ocasionalmente recibía suspiros de irritación cuando mi presencia incomodaba sus rutinas. Ahora, de pie en la cocina con un hematoma formándose en mi mejilla y lágrimas que me negaba a dejar caer ardiendo detrás de mis ojos, me di cuenta de que había cambiado mi independencia por invisibilidad.
Había renunciado a mi hogar para convertirme en un fantasma que acechaba la vida de otra persona. El filete congelado reposaba en el fregadero como prueba de un crimen que nadie jamás procesaría. Si te gustan las historias emotivas, por favor, suscríbete. Estamos tratando de llegar a 1000 amigos aquí. Y dime, ¿desde qué ciudad nos ves? Porque esta noche, donde quiera que estés, quiero que sepas que no estás solo si alguna vez te has sentido invisible en los lugares donde deberías importar más. Envolví cubitos de hielo en un paño de cocina y los sostuve contra mi mejilla, mirando a través de la ventana de la cocina cómo se encendía la luz del porche de la vecina, proyectando largas sombras sobre un patio donde otras familias vivían vidas normales, vidas donde los hijos adultos no les lanzaban carne congelada a sus madres, donde el amor no se sentía como una molestia a ser tolerada en lugar de atesorada. El hielo se derretía a través del paño, agua fría goteando sobre mi cuello, pero no me moví. Me quedé allí, bajo la luz fluorescente de la cocina, una mujer de 55 años descubriendo que algunas heridas nunca aparecen en las radiografías, aprendiendo que el corazón puede magullarse tan certeramente como la carne. Mañana, cubriría la marca con maquillaje antes de ir al supermercado. Sonreiría a la cajera y le preguntaría cómo le iba el día. Mantendría la cuidada apariencia de que mi vida era exactamente lo que parecía desde fuera. Pero esta noche, en esta cocina que olía a la cena que nadie había querido, comencé a comprender que el silencio podía ser una forma de violencia, y que a veces, las personas que prometen amarte para siempre son las primeras en olvidar tu nombre. El filete finalmente se descongeló por completo. El agua de color rojo sangre se arremolinaba por el desagüe como si algo vital se estuviera yendo. El maquillaje cubrió el hematoma lo suficientemente bien, pero no pudo ocultar la forma en que había comenzado a caminar de manera diferente en la casa de mi propio hijo, más callada, más pequeña, siempre atenta a señales de su humor antes de entrar en una habitación. Habían pasado 3 días desde el incidente del filete, y David actuaba como si nada hubiera sucedido. Peor que la ira o la disculpa, había elegido el borrado completo del momento. ¿Podrías recoger mi ropa de la tintorería hoy?, preguntó esa mañana de viernes, sin levantar la vista de su portátil mientras comía los huevos revueltos que yo había preparado. El ticket está en la encimera. Asentí, aunque él no estaba mirando. Marina salió de su dormitorio en pantalones de yoga y un jersey grande, bostezando dramáticamente mientras abría el frigorífico. «Uf, se nos ha terminado esa leche de almendras que me gusta», anunció a nadie en particular. «La añadiré a la lista», dije. «La orgánica, eso sí, no la normal. Tiene que ser la orgánica con sabor a vainilla del supermercado ecológico». Le habló a la puerta del frigorífico, no a mí, y esas barritas de proteínas que te mencioné, las que realmente saben bien. Por supuesto. David cerró su portátil con más fuerza de la necesaria. «Mamá, cuando salgas, ¿podrías pasarte por correos? Necesito enviar estos contratos hoy». Me entregó una pila de sobres sin mirarme a los ojos. «Correo certificado. No olvides el seguimiento». «No lo olvidaré. ¿Y tal vez comprar algo para cenar esta noche? Algo fácil. Marina y yo tenemos una teleconferencia con Tokio a las 7. Algo fácil». Pensé en la lasaña casera que había planeado, la que requería 4 horas de cuidadoso montaje y cocción a fuego lento. La receta que su abuela me había enseñado cuando David era solo un bebé. En el pasado, cuando las comidas familiares se sentían sagradas en lugar de una carga. «Claro», dije. «¿Algo en concreto?» «Lo que sea», dijo Marina, finalmente dándose la vuelta. Sus ojos me recorrieron el rostro sin verme realmente, de la forma en que uno podría mirar un mueble del que se ha cansado. «Nada demasiado pesado. Estamos intentando comer limpio este mes». Después de que se fueron a trabajar, me senté en el salón con mi café, rodeada por el cuidadoso arreglo de su vida juntos. Todo estaba coordinado. Cojines que combinaban con las cortinas, libros ordenados por color en lugar de contenido, superficies limpias de cualquier evidencia de que seres humanos reales vivieran allí. No había fotos mías, me di cuenta. Muchas de David y Marina en varios eventos, vacaciones, celebraciones. Pero en esta muestra curada de su felicidad, yo había sido completamente eliminada. Los recados me ocuparon la mayor parte del día. Tintorería, correos, supermercado, farmacia para recoger la receta de David. Cada parada requería esperar,
hacer cola detrás de otras personas que parecían tener un propósito, destinos, personas esperando su regreso. En el supermercado, me encontré deteniéndome en la sección de congelados, mirando paquetes de carne y recordando el sonido que aquel filete había hecho contra mi mejilla. ¿Elena? ¿Elena Rodríguez? Me giré para encontrarme con Carmen Sánchez, mi antigua colega del Colegio Cervantes. Habíamos enseñado cuarto de primaria juntas durante 15 años antes de que yo me trasladara al instituto. Su carro estaba lleno de la caótica abundancia de alguien que alimenta a una familia numerosa. Cajas de cereales, bolsas de manzanas, suficiente pasta para un pequeño ejército. Carmen, qué alegría verte. La sonrisa surgió con naturalidad. Memoria muscular de décadas de calidez en el aula. Me enteré de lo tuyo con Ricardo, dijo, con voz suave. Siento que las cosas no funcionaran. Gracias. Fue lo mejor, de verdad. Las palabras sonaron huecas incluso para mí. ¿Estás bien? ¿Te ves? Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Cansada. Me toqué la mejilla instintivamente, comprobando que el maquillaje aún estuviera en su sitio, solo adaptándome a algunos cambios. Me mudé con David mientras decido qué hacer ahora. ¡Qué bien! El apoyo familiar es muy importante durante las transiciones. La sonrisa de Carmen era genuina, pero pude ver las preguntas en sus ojos. Deberíamos tomar un café alguna vez. Me encantaría ponerme al día como es debido. Me gustaría, dije, y lo dije más en serio de lo que había esperado. Te llamo. ¿Sigues teniendo el mismo número? La pregunta me tomó por sorpresa. Había cancelado mi teléfono fijo cuando vendí la casa, y David había insistido en que no necesitaba mi propio servicio de Internet, ya que podía usar el de ellos. Todo mi contacto con el mundo exterior se había reducido a un móvil y el acceso digital que mi hijo considerara apropiado. En realidad, dame el tuyo, dije sacando mi móvil. Quizás cambie el mío pronto. Intercambiamos números, y Carmen me apretó el brazo antes de empujar su carro hacia la caja. No te pierdas, Elena. La vida es demasiado corta para perder el contacto con las buenas amigas. De camino a mi coche, sentí algo que no había experimentado en meses. La posibilidad de que todavía pudiera existir fuera de los estrechos límites de la aprobación de David, que en algún lugar de esta ciudad había personas que recordaban cuando yo tenía opiniones, historias, una vida que importaba más allá de mi utilidad como ama de llaves sin sueldo. Cuando llegué a casa con la cena, comida preparada y cara de la sección de comida para llevar del supermercado, David ya estaba en su teleconferencia. A través de la puerta cerrada de su despacho, podía oírlo hablar con la autoridad segura que recordaba de su infancia, cuando explicaba videojuegos complejos o conceptos científicos con paciente entusiasmo. Había sido un niño tan curioso, siempre preguntando por qué, y cómo y qué pasaría si. ¿Cuándo ese niño brillante se había convertido en este extraño que le lanzaba carne a la cara a su madre? Marina estaba sentada en la encimera de la cocina, deslizando el dedo por su móvil, mientras picoteaba una ensalada que aparentemente se había hecho para ella misma. Levantó la vista cuando entré. Su mirada se dirigió a las bolsas de comida con leve interés. ¿Qué has comprado? ¿Pollo asado, verduras al horno, algunos panecillos? Dije, desempacando los recipientes. Pensé que podríamos... «Oh, ya he comido», señaló su ensalada a medio terminar. «No me apetece comida pesada esta noche». Me quedé mirando el pollo, todavía caliente de las lámparas del supermercado, las verduras que había seleccionado cuidadosamente, porque sabía que a David le gustaban las zanahorias y las coles de Bruselas. 30 euros de comida para una cena familiar que nadie quería. Quizás David tenga hambre cuando termine su llamada. Quizás, dijo Marina, pero su tono sugería lo contrario. Volvió a su móvil, tecleando rápidamente. Pude ver que estaba enviando mensajes de texto a alguien, su rostro iluminado por la diversión ante la conversación que se desarrollaba en su pantalla. Guardé la comida en el frigorífico y me serví un plato pequeño, comiendo de pie en la encimera mientras Marina continuaba su vida social digital a 1 metro de mí. El pollo estaba seco, las verduras demasiado sazonadas. Todo sabía al esfuerzo que había desperdiciado, al cuidado que no tenía dónde posarse. La madre de David, oí decir a Marina a su móvil, y me di cuenta de que se había movido al salón. Su voz transmitía ese tono particular que usa la gente cuando explica algo ligeramente inconveniente. Sí, se queda con nosotros por un tiempo. Ya sé. Es
complicado. Se rió de la respuesta que recibió, y el sonido se sintió como otra pequeña herida. Yo era la complicación en la vida de mi hijo, el inconveniente a gestionar y explicar a los amigos que probablemente no podían imaginar vivir con sus propias suegras. Cuando David finalmente salió de su despacho una hora después, pareció sorprendido de verme limpiando la cocina. «Oh, has traído cena. Gracias». Abrió el frigorífico y examinó los recipientes sin entusiasmo. En realidad, yo ya comí algo antes. La reunión de almuerzo se alargó. Por supuesto que lo había hecho. «Está bien», dije, limpiando encimeras que ya estaban limpias. «Se conservará bien», asintió distraídamente, ya buscando su móvil. «Oye, mañana es sábado. Marina y yo vamos al nuevo mercado de agricultores del centro, y luego probablemente visitaremos algunas galerías de arte. No te importa quedarte al cargo de la casa, ¿verdad?» Quedarse al cargo de la casa. Como si yo fuera una cuidadora contratada en lugar de su madre. Como si mis planes de sábado, que no existían, fueran automáticamente menos importantes que sus actividades de pareja. «Claro que no», dije. «Genial. Ah, ¿y mamá?» Se detuvo en el umbral, finalmente haciendo contacto visual. Por un momento, pensé que podría reconocer la distancia que crecía entre nosotros, que podría decir algo que acortara la brecha que sentía ensancharse cada día. En cambio, dijo, «El triturador de residuos ha vuelto a hacer ese ruido. ¿Crees que podrías llamar a alguien para que lo revise?» Después de que salió de la cocina, me quedé allí rodeada por los restos de otro día invisible, los platos de comidas que nadie había querido, las bolsas de recados que servían a todos menos a mí, los cuidadosos arreglos que hacía y que pasaban desapercibidos y sin agradecer. En la creciente oscuridad fuera de la ventana de la cocina, pude ver a doña Pilar, la vecina, comenzando su rutina nocturna, moviéndose de una habitación a otra, encendiendo luces contra la noche. Ella vivía sola, lo había hecho durante años desde que su esposo falleció, pero incluso desde la distancia, su casa se sentía más viva que esta donde 3 personas compartían espacios sin compartir nada que importara. Pensé en la invitación de Carmen para tomar café, en la calidez de su voz cuando me había reconocido en el supermercado, en la vida que había tenido antes de convencerme de que la obligación familiar era lo mismo que el amor. El triturador de residuos hizo su ruido preocupante otra vez, metal rechinando contra algo que no pertenecía allí. Mañana llamaría a un técnico, esperaría a que llegara, explicaría el problema, pagaría el servicio con dinero de mis menguantes ahorros. David y Marina regresarían de su aventura en el mercado de agricultores y lo encontrarían funcionando perfectamente, y aceptarían este pequeño milagro como solo otro ejemplo de problemas que de alguna manera se resolvían solos cuando yo estaba cerca. Pero esta noche dejé que rechinara y se quejara, una voz mecánica rota expresando todas las cosas que yo no podía decir. La tarjeta de cumpleaños estuvo sobre mi mesita de noche durante 3 días, antes de que encontrara el coraje para dársela a David. La había comprado la semana anterior en la pequeña farmacia del centro, pasando 20 minutos leyendo diferentes mensajes hasta que encontré uno que alcanzaba el equilibrio adecuado, cariñoso pero no abrumador, personal pero no exigente. Dentro, había escrito una nota sencilla. «Hace 33 años me hiciste madre. Gracias por ese regalo. Con amor, mamá». También había metido un cheque por 500 euros, dinero que apenas podía permitirme con mi pensión de maestra. Pero David había mencionado que quería mejorar su equipo de cámara para su afición a la fotografía. Hubo un tiempo en el que me mostraba cada foto que tomaba, explicándome la iluminación y la composición con la misma pasión que le ponía a explicar sus libros o películas favoritos. Pensé que tal vez este pequeño gesto podría reavivar esa conexión. «¡Feliz cumpleaños!», dije, encontrándolo en la cocina el sábado por la mañana. Marina todavía estaba dormida. Nunca salía antes de las 10 los fines de semana, y yo había esperado tener un momento tranquilo a solas con mi hijo. David levantó la vista de su móvil, pareciendo genuinamente sorprendido. «Oh, gracias». Tomó la tarjeta con el aire distraído de alguien que acepta correo basura, volviendo ya a lo que estuviera captando su atención en la pantalla. «¿No la vas a abrir?», me miró, luego al sobre, como sopesando si esta interrupción valía la pena. Finalmente, la abrió de un tirón, sus ojos escaneando el mensaje rápidamente. Cuando vio el cheque, su expresión cambió, no a gratitud,
sino a algo que parecía casi irritación. Mamá, no tienes por qué hacer esto. Quería hacerlo. Para tu cámara. Ya compré la cámara. El mes pasado. Dobló el cheque y lo dejó sobre la encimera. Además, no deberías gastar dinero que no tienes. El descarte casual dolió más que lo que la ira habría dolido. Ni siquiera le conmovió el gesto. Solo le molestó ligeramente lo que él veía como mi irresponsabilidad financiera. La tarjeta quedó abierta junto a su taza de café. Mis palabras cuidadosamente elegidas ahora parecían desesperadas y tontas. Bueno, tal vez podrías destinarlo a otra cosa que necesites. Mamá. Su voz llevaba una advertencia que había aprendido a reconocer. Dije que no lo necesito. Marina eligió ese momento para arrastrarse a la cocina, con una de las camisetas grandes de David, y luciendo bellamente sin esfuerzo, incluso con el pelo revuelto y sin maquillaje. Murmuró algo que pudo haber sido «buenos días», y se dirigió directamente a la cafetera. «Es el cumpleaños de David», dije, tratando de inyectar algo de celebración en el momento. La respuesta de Marina fue dirigida al café en lugar de a mí. «¿Seguimos con la cena en casa de tus padres esta noche?» «Sí, a las 7:30», dijo David, su atención ya de vuelta en su móvil. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. «¿Vas a cenar de cumpleaños con la familia de Marina?» «Ha estado planeado por semanas», dijo sin mirar. «Podría hacer tu pastel favorito», ofrecí. «¿El de chocolate con relleno de frambuesa? Podríamos celebrar cuando llegues a casa. Probablemente llegaremos tarde. Y sinceramente, estoy intentando reducir el azúcar». ¿Desde cuándo? David siempre había sido goloso. Solía rogarme que hiciera ese mismo pastel todos los años desde que cumplió 16. Yo había perfeccionado la receta a lo largo de los años, añadiendo toques como la mermelada de frambuesa casera y la ganache de chocolate negro que tardaba horas en prepararse correctamente. ¿Tal vez mañana entonces? ¿Cena del domingo con pastel de postre? «También tenemos planes mañana», dijo Marina, finalmente dándose la vuelta. «El amigo de David, Jaime, ha invitado a gente a ver el partido. Yo tampoco estaba invitada a eso, claramente». Me quedé allí sosteniendo mi taza de café, viendo cómo los planes de cumpleaños de mi hijo se desarrollaban a mi alrededor, como si estuviera observando la vida de otra persona. Hace 3 meses, yo habría sido la que planeara su celebración, reuniendo a sus personas favoritas, asegurándome de que cada detalle reflejara lo mucho que él significaba para mí. Ahora era un pensamiento tardío, si es que era un pensamiento. Más tarde esa mañana, decidí limpiar el despacho de David mientras él estaba fuera haciendo recados. Había mencionado que el espacio se sentía abarrotado, y pensé que organizar sus papeles y desempolvar su equipo podría ser una sorpresa útil. Trabajé con cuidado, con respeto, solo moviendo las cosas lo suficiente para limpiar correctamente. Estaba limpiando su escritorio cuando noté los extractos bancarios esparcidos en una esquina. No debería haber mirado. La privacidad era sagrada. Pero mi propio nombre me llamó la atención en uno de los documentos. Era un extracto de cuenta de ahorro, y allí, listado entre los depósitos, estaba mi pago de alquiler del mes pasado. Pero en lugar de mostrarse como una contribución compartida al hogar, estaba etiquetado como reembolso de préstamo. E. Rodríguez. ¿Reembolso de préstamo? Me quedé mirando el papel, tratando de entender. Yo no estaba pagando un préstamo. Estaba contribuyendo a nuestros gastos de vida compartidos, tal como habíamos hablado. Pero según este extracto, David estaba tratando mi contribución financiera como servicio de deuda en lugar de una asociación familiar. «¿Qué estás haciendo?» Me di la vuelta para encontrar a David parado en el umbral, su rostro oscuro de ira. Había estado tan concentrada en el extracto que no lo había oído volver a casa. Solo estaba limpiando. «Te dije que no tocaras mi despacho». Su voz era fría, controlada. «Esos son documentos privados. Lo siento, solo estaba quitando el polvo. ¿Estabas leyendo mis extractos bancarios?» La acusación se cernió entre nosotros como una barrera física. En sus ojos, vi algo que me hizo revolverse el estómago. Me estaba mirando como si fuera una extraña. Peor, como si fuera alguien indigno de confianza. Alguien cuyos motivos debían ser cuestionados. «Fue un accidente. Vi mi nombre». «¿Tu nombre?» «El dinero del alquiler que te doy». Dice reembolso de préstamo. No pude evitar el dolor en mi voz. No sabía que lo veías así. La mandíbula de David se tensó. Así es como mi contable lo categoriza, para fines fiscales. Pero incluso mientras lo decía, pude notar que estaba mintiendo.
el rubor en sus mejillas, la forma en que no podía mantener el contacto visual. Eran señales que había aprendido a leer cuando era un niño tratando de excusar ventanas rotas o deberes desaparecidos. Ya veo, dije en voz baja. Solo, no toques mis cosas. ¿De acuerdo? Tengo un sistema. Asentí y recogí los utensilios de limpieza, mis manos temblando ligeramente mientras doblaba el paño de polvo. Mientras me dirigía a la puerta, David se hizo a un lado solo lo suficiente para dejarme pasar, pero no lo suficiente para ser acogedor. Estaba siendo expulsada de su espacio privado, marcada como alguien en quien no se podía confiar con los detalles de su vida. Esa noche, mientras David y Marina estaban en casa de sus padres celebrando su cumpleaños, me senté sola en el salón con un trozo de pastel comprado y una sola vela. Lo había comprado por impulso en el supermercado, un pequeño pastel redondo de chocolate que no se parecía en nada a las elaboradas creaciones que solía hacer. Encendí la vela y pedí un deseo. No que David me amara de nuevo, sino la fuerza para comprender lo que nos estaba sucediendo. La vela se consumió mientras me sentaba en la creciente oscuridad, no dispuesta a encender luces que pudieran señalar a los vecinos que alguien estaba solo en casa un sábado por la noche. A través de las paredes, podía escuchar la televisión de Doña Pilar, el reconfortante murmullo de voces de la película clásica que estuviera viendo. Ella vivía sola por elección. Me había dicho una vez que la soledad era preferible a la mala compañía. En ese momento, pensé que sonaba terriblemente triste. Ahora estaba empezando a entender lo que quería decir. Cuando David y Marina regresaron después de medianoche, se estaban riendo de algo que había sucedido en la cena, sus voces transmitiendo la fácil intimidad de las personas que se pertenecen. No me notaron sentada en el salón oscuro, no preguntaron por mi noche ni me agradecieron la tarjeta de cumpleaños que probablemente seguía olvidada en la encimera de la cocina. Esperé hasta que la puerta de su dormitorio se cerró. Luego recogí en silencio los restos de mi celebración solitaria. El plato de papel con sus migas, la vela consumida, el tenedor de plástico que había parecido absurdamente optimista cuando lo desenvolví. En la basura de la cocina, encontré mi tarjeta de cumpleaños, rota por la mitad, y enterrada bajo pozos de café y recipientes de comida para llevar. El cheque se había ido, probablemente cobrado a pesar de las protestas de David de que no lo necesitaba. Me quedé allí sosteniendo los dos trozos de la tarjeta, tratando de volver a unirlos, pero el desgarro había pasado justo por mi mensaje escrito a mano. Las palabras, con amor, mamá, estaban divididas por la mitad, separadas por una línea dentada que parecía representar todo lo que se había roto entre nosotros. Afuera, un coche pasó tocando música suavemente. Sus faros barrieron la ventana de la cocina antes de desaparecer en la noche. En algún lugar, otras familias terminaban sus noches de sábado con abrazos y buenas noches y los cómodos rituales de personas que esperaban verse de nuevo mañana. Aquí, en la casa de mi hijo, estaba aprendiendo que el amor podía existir en una sola dirección, que el cuidado podía darse sin ser valorado, y que las heridas más profundas a menudo eran infligidas por las personas que prometían nunca hacerte daño. Tiré la tarjeta rota y apagué la luz, dejando la cocina en una oscuridad que se sentía menos solitaria que los espacios luminosos donde se suponía que debía pertenecer. Las llamadas de Carmen dejaron de ser devueltas después de la tercera semana. No por mala educación, sino por vergüenza. ¿Cómo le explicas a una antigua colega que te has convertido en un fantasma en tu propia vida? Que las conversaciones sobre citas para tomar café y clubes de lectura se sienten como invitaciones a un mundo que ya no estás segura de merecer habitar? Elena, soy Carmen otra vez, decía su buzón de voz. Sé que probablemente estás ocupada, pero estaba pensando en ese café. Hay un sitio nuevo en el centro que hace bollos increíbles. Llámame cuando tengas un momento. Guardé el mensaje en lugar de borrarlo, de la forma en que podrías guardar una foto de un lugar donde solías vivir. Evidencia de que en algún lugar, alguien todavía pensaba en mí como una persona con la que valía la pena pasar tiempo en lugar de un problema a gestionar. Los días habían comenzado a desdibujarse en un ritmo de cuidadosa invisibilidad. Me levantaba temprano, antes que David y Marina, y tomaba mi café en la calma previa al amanecer, cuando la casa todavía se sentía neutral, antes de que su presencia la transformara de nuevo en un espacio donde solo era tolerada.
Había aprendido a ducharme rápido, usar el mínimo de agua caliente, no dejar rastro de mi rutina matutina que pudiera incomodarlos más tarde. Para cuando ellos salían, yo solía haberme retirado a mi habitación con un libro o mi portátil, saliendo solo cuando era necesario, para reponer los víveres que habían consumido, para ocuparme de reparaciones que habían mencionado de pasada, para limpiar espacios que habían ocupado y abandonado. «Mamá, ¿pagaste la factura de la luz?», preguntó David un martes por la mañana, sin levantar la vista de su desayuno. «Sí, se tramitó ayer. ¿Y el internet? Pagado el primero, como siempre». Asintió distraídamente, ya pasando a lo que ocupara su mente. Plazos de trabajo, planes sociales, cualquier cosa menos la logística de la vida que yo mantenía silenciosamente a su alrededor, me había convertido en la infraestructura invisible de su comodidad. Las operaciones entre bastidores que mantenían todo funcionando lo suficientemente bien como para que él olvidara que existían. Marina había dejado de reconocerme por completo. No por malicia, no lo creo, sino por la ceguera particular que surge cuando alguien se convierte tanto en parte del paisaje que dejas de verlos como humanos. Caminaba por habitaciones donde yo estaba sentada leyendo, me esquivaba en la cocina mientras cocinaba, discutía planes de fin de semana y preferencias de cena en mi presencia, como si yo fuera un mueble que casualmente tenía oídos. «Deberíamos redecorar este salón», le dijo a David una tarde, de pie a 1 metro de donde yo estaba sentada con mi libro. «Todo el ambiente es tan anticuado, muy de mamá de barrio». David miró alrededor de la habitación, a los muebles modestos que yo había aportado cuando me mudé, los pocos toques personales que me habían permitido añadir. «Sí, quizás. ¿Qué tienes en mente?» «Algo más moderno, líneas más limpias. Podríamos deshacernos de algunas de estas cosas viejas, hacer que se sienta más nuestro». Las cosas viejas incluían el sillón de lectura donde mi madre solía sentarse durante sus visitas, la pequeña estantería que contenía novelas que había coleccionado durante 30 años de enseñanza, el cuenco de cerámica que mis alumnos me habían regalado al jubilarme. Pero no dije nada. Simplemente pasé otra página y fingí que sus palabras no me estaban borrando pieza por pieza. Esa noche, me quedé parada en mi habitación, la de invitados en realidad, ya que nada en ella reflejaba mi personalidad o mis elecciones, y miré las pocas posesiones que me habían permitido conservar, un puñado de libros, algo de ropa, un joyero que había sido de mi abuela, una colección tan pequeña para representar 55 años de vida, de acumular recuerdos y significado, y la evidencia tangible de una vida vivida plenamente. En el joyero, debajo de las piezas sencillas que usaba regularmente, encontré algo que casi había olvidado, el relicario de oro de mi madre. Ella me lo había dado el día de mi boda, su madre se lo había dado a ella, y así sucesivamente a través de generaciones de mujeres que habían entendido algo sobre mantener a salvo las cosas preciosas, incluso cuando el mundo intentaba arrebatarlas. Lo abrí con cuidado. Dentro había diminutas fotos, mi madre en un lado, mi abuela en el otro, rostros de mujeres que habían sobrevivido a sus propias decepciones y emergido con su dignidad intacta. Mujeres que habían aprendido que a veces las batallas más importantes se libran en silencio, en la preservación de uno mismo cuando todo a tu alrededor insiste en que no importas. Pero ellas no sabían lo que yo había guardado todo este tiempo. La hora de la cena se convirtió en mi recordatorio diario de cuán completamente había desaparecido de su consideración. Había adoptado la costumbre de hacer comidas sencillas, pasta con salsa de bote, ensaladas prefabricadas, cualquier cosa que requiriera un esfuerzo mínimo, ya que mis intentos de cocinar platos elaborados eran consistentemente ignorados o criticados. «Esta salsa tiene demasiado sodio», anunció Marina una noche, apartando su plato después de 2 bocados. «Puedo hacer otra cosa», ofrecí. «No te molestes. Simplemente comeré la ensalada». David ya ni siquiera comentaba, solo comía lo que yo proporcionaba con la eficiencia mecánica de alguien que se está reabasteciendo, en lugar de disfrutar de una comida. La mesa del comedor, alguna vez un lugar donde las familias se reunían para compartir sus días, se había convertido en una parada rápida en sus ajetreadas vidas. Comencé a cenar antes de que ellos regresaran a casa, de pie en la encimera de la cocina, con un libro apoyado en la tostadora,
terminando mis pequeñas porciones mientras la casa aún estaba tranquila. Para cuando llegaban, yo podía simplemente servirles y retirarme, evitando el peso de sentarme en una mesa donde la conversación fluía a mi alrededor sin incluirme. Un jueves por la tarde, Carmen volvió a llamar. «Elena, estoy empezando a preocuparme por ti», decía su buzón de voz. «No es propio de ti ser tan difícil de localizar. Sé que las transiciones pueden ser difíciles, pero aislarte no es la respuesta. Por favor, llámame». Miré el teléfono en mi mano, queriendo desesperadamente devolverle la llamada, escuchar una voz amiga que recordara cuando yo tenía opiniones e historias que valía la pena compartir. Pero, ¿qué diría? ¿Cómo admites que te has permitido convertirte en una invitada de pago en la vida de tu propio hijo? Que la mujer que ella recordaba, segura, con propósito, valorada, se había extraviado de alguna manera en la mudanza de mi antigua casa a esta nueva realidad. En cambio, apagué el teléfono y me senté en la creciente oscuridad de mi habitación, escuchando los sonidos de la rutina nocturna de David y Marina a través de las paredes. Sus risas ante algo en la televisión, la intimidad doméstica del espacio compartido y el propósito compartido, la cómoda suposición de que el mañana traería más de la misma satisfacción. Yo solía tener esa certeza, la confianza de que pertenecía a algún lugar, de que mi presencia añadía valor en lugar de crear una carga. Ahora me movía por su casa como una visitante cuidadosa, siempre consciente de estar abusando de mi hospitalidad en espacios que una vez se habían sentido como un hogar. Ir al supermercado se había convertido en mi único contacto regular con el mundo exterior, e incluso eso se sentía cada vez más surrealista. Empujaba mi carro por pasillos familiares, seleccionando artículos de una lista dictada por las preferencias de otras personas, usando dinero de mi pensión para financiar una vida en la que era esencialmente una sirvienta de pago. ¿Bolsa de papel o de plástico?, preguntaba la cajera, y me daba cuenta de que estas podrían ser las únicas palabras que me dirigían en todo el día. ¿De papel, por favor? Que tenga un buen día. Igualmente. Intercambios tan simples, pero que conllevaban el peso de ser vista, reconocida como una persona digna de cortesía. En esos breves momentos, yo existía de nuevo a los ojos del mundo, aunque solo fuera como otra clienta en la cola, otra transacción a completar. El viaje a casa siempre se sentía más largo que el de ida. En la tienda, yo era Elena Rodríguez, maestra jubilada, mujer con su propio dinero y elecciones. Pero en el momento en que entraba en la entrada de David, me transformaba de nuevo en el problema a gestionar, el gasto a justificar, la presencia a tolerar. Tarde por la noche, cuando David y Marina estaban dormidos, comencé a dar paseos por el barrio, no para hacer ejercicio, sino por el extraño consuelo de moverme por espacios donde nadie esperaba nada de mí, donde mis pasos en las aceras eran solo otro sonido anónimo en la tranquilidad suburbana. Otras casas brillaban con luz cálida, sus ventanas ofrecían destellos de vidas que se vivían con propósito y conexión. Veía familias reunidas alrededor de televisores, parejas recogiendo después de la cena, niños haciendo los deberes en las mesas de la cocina. Vida normal, la clase de vida que había dado por sentada hasta que me encontré observándola desde fuera, como una antropóloga que estudiaba una cultura a la que ya no podía reclamar pertenencia. La casa de Doña Pilar era siempre la última en apagarse. A veces veía su silueta moviéndose por las ventanas, y me preguntaba si había elegido su soledad o simplemente había aprendido a hacer las paces con ella. Había dignidad en su independencia, algo que yo había perdido cuando cambié mi autonomía por la ilusión de la conexión familiar. Una noche, estaba cuidando su jardín cuando pasé, quitando malas hierbas a la luz de la lámpara de su porche. «Buenas noches», llamó suavemente. «Buenas noches, Doña Pilar. Una noche preciosa para un paseo». «Sí, lo es». No dijimos más, pero había algo reconfortante en el breve reconocimiento, la constatación de que ambas éramos mujeres, encontrando nuestros propios caminos a través de la oscuridad. Ella regresó a su deshierve, y yo continué mi circuito, pero por un momento me sentí menos sola en mi desplazamiento. De vuelta en la casa de David, me acostaba en la cama de la habitación de invitados y escuchaba los ruidos de asentamiento de un hogar que no era mío, en una vida que no tenía un lugar real para mí. El relicario reposaba en mi mesita de noche, su peso de alguna manera reconfortante en la oscuridad. Dentro de él,
Mi madre y mi abuela vigilaban, testigos de un linaje de mujeres que habían sobrevivido a algo peor que esto y encontrado formas de reclamar su valía cuando el mundo se olvidó de valorarlas. Estaba empezando a comprender que la supervivencia a veces significaba dejar de fingir que las cosas eran diferentes de lo que eran, que el amor no podía ganarse a través del servicio cuando el receptor ya había decidido que no valías la pena, que la dignidad requería proteger algo precioso que otros no podían ver o robar, incluso cuando te habían quitado todo lo demás. La biblioteca se convirtió en mi santuario. A 3 manzanas de la casa de David, ofrecía algo que había olvidado que existía, un lugar donde podía sentarme durante horas sin justificar mi presencia, donde el silencio era esperado en lugar de meramente tolerado, donde los libros esperaban con infinita paciencia a que alguien los descubriera. Me encontré gravitando hacia la sección de memorias, atraída por historias de mujeres que habían navegado sus propias temporadas de agitación y emergido transformadas. Maya Angelou, Joan Didion, Elizabeth Gilbert, voces que hablaban de algo que yo solo estaba empezando a comprender sobre la resiliencia y la reinvención. «Vienes a menudo», observó Juana, la bibliotecaria con la que había hablado varias veces sobre recomendaciones de libros. Tendría unos 60 años, con cabello plateado y líneas de expresión que sugerían una vida vivida con humor intacto, a pesar de los desafíos que hubiera traído. «Supongo que sí», admití, levantando la vista de la memoria que había estado leyendo. El relato de una mujer que reconstruía su vida después de que sus hijos se fueran de casa y su matrimonio terminara. Nada de malo en eso. Las bibliotecas son para vivir en ellas, no solo para visitarlas. Juana enderezó algunos libros en la estantería cercana, pero su atención permaneció centrada en mí. ¿Eres nueva en la zona? Me mudé recientemente, dije, lo cual era bastante cierto sin ser toda la verdad. Puede ser difícil, empezar de nuevo en un lugar nuevo, pero pareces alguien que sabe cómo sacar lo mejor de las cosas. ¿Cómo veía eso en mí? ¿Qué cualidad estaba proyectando que sugería resiliencia cuando me sentía tan frágil, tan insegura acerca de todo lo que una vez había dado por sentado sobre mí misma? Esa tarde, me senté en el jardín de lectura de la biblioteca, un pequeño espacio al aire libre con bancos dispuestos entre arbustos en flor y árboles de sombra. Otras personas iban y venían, estudiantes con libros de texto, hombres mayores leyendo periódicos, madres con niños pequeños explorando libros de imágenes juntos. Los observé vivir sus vidas, perseguir sus intereses, existir en el mundo con la confianza de personas que pertenecían exactamente donde estaban. ¿Cuándo había dejado de sentir esa certeza sobre mi lugar en el mundo? Pensé en Elena Rodríguez a los 25 años, recién graduada de la escuela de magisterio, entrando en su primera aula con una bolsa de lona llena de planes de lecciones y un optimismo infinito sobre la formación de mentes jóvenes. Esa mujer tenía opiniones sobre todo: literatura, política, la mejor manera de ayudar a un estudiante con dificultades a descubrir sus talentos ocultos. Se reía fácilmente, hablaba en las reuniones de profesores, organizaba cenas donde la conversación fluía como el vino y todos se iban sintiéndose más conectados con el mundo y entre sí. Elena a los 35, embarazada de David, leyendo libros para padres y planeando una guardería con el cuidado meticuloso de alguien que estaba creando una obra maestra. Estaba tan segura sobre la clase de madre que quería ser presente pero no agobiante, solidaria pero no condescendiente, la presencia constante que ayudaría a su hijo a convertirse en un adulto seguro y compasivo. Elena a los 45, haciendo malabares con la enseñanza, la maternidad y el matrimonio con la eficiencia experimentada de alguien que había aprendido a encontrar alegría en el hermoso caos de una vida plena. Reuniones de padres y profesores, obras escolares, vacaciones familiares donde los diferentes intereses de todos se entrelazaban de alguna manera en recuerdos compartidos. Ella había sido la fuerza organizadora que hacía que todo funcionara, la que recordaba los cumpleaños y programaba las citas con el médico, y aseguraba que el amor encontrara expresión práctica en miles de pequeños actos de cuidado. Esa mujer, esas mujeres, en realidad, las diferentes versiones de mí misma que había sido a lo largo de 3 décadas, ahora se sentían como personajes de la historia de otra persona. ¿A dónde había ido?
esa persona segura que había conocido su propio valor y esperado que otros lo reconocieran también. Saqué mi móvil y por primera vez en semanas llamé a Carmen. Elena, estaba empezando a pensar que te habías mudado a otro planeta. Su voz era cálida, ligeramente burlona, y escucharla me hizo darme cuenta de cuánto había echado de menos la conexión humana genuina. Lo siento, Carmen, las cosas han sido complicadas. Generalmente lo son, pero para eso está el café con las amigas, para ordenar las complicaciones. Hicimos planes para encontrarnos el martes siguiente en la cafetería que había mencionado, y después de colgar, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No esperanza exactamente, sino posibilidad. El reconocimiento de que todavía tenía opciones, incluso si no eran las que había planeado originalmente. Esa noche, en lugar de retirarme a mi habitación después de cenar, me senté en el salón con un libro, sin esconderme, sin tratar de hacerme invisible, simplemente existiendo en el espacio compartido como alguien que pertenecía allí. David y Marina estaban viendo la televisión, algún reality show sobre personas que competían por dinero soportando varias humillaciones. ¿Podrías bajar un poco el volumen?, pregunté durante un corte publicitario. ¿Estoy tratando de leer? Ambos me miraron como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Marina buscó el mando a distancia sin hacer comentarios, pero capté la mirada que intercambió con David, sorpresa mezclada con algo que podría haber sido molestia. ¿Qué estás leyendo?, preguntó David, y por un momento, sonó como el niño curioso que recordaba, el que hacía preguntas interminables sobre todo, una memoria, sobre una mujer que comenzó de nuevo después de que su vida se desmoronara. Suena deprimente, dijo Marina. En realidad, es bastante inspirador. Descubrió que era más fuerte de lo que nunca había imaginado. La conversación murió allí, pero algo había cambiado. No había pedido permiso para existir en su espacio. Simplemente había reclamado mi derecho a estar allí. Y sorprendentemente, el mundo no se había acabado. El café del martes con Carmen se sintió como volver a pisar una versión de mí misma que había creído perdida para siempre. Hablamos de libros, antiguos colegas, los cambios que sucedían en la educación. Carmen contó historias sobre las últimas aventuras de sus nietos, y me encontré riendo de verdad, por primera vez en meses. «Te ves diferente», observó Carmen mientras nos preparábamos para irnos. «Más tú misma, si eso tiene sentido. Creo que estoy recordando quién es esa persona. Bien, estuve preocupada por ti por un tiempo. Parecías mermada de alguna manera. Mermada». La palabra se quedó conmigo mientras conducía a casa. Sí, había sido mermada, pero no solo por las circunstancias. Había participado en mi propio encogimiento. Me había convencido de que ocupar menos espacio era una forma de amor en lugar de autoabandono. La casa se sintió diferente cuando entré. No cambió físicamente, pero mi relación con ella se había modificado. Este seguía siendo el hogar de David y Marina, pero yo ya no era una suplicante que rogaba por aceptación. Yo era una mujer que había elegido vivir aquí temporalmente mientras averiguaba qué venía después. Esa noche, saqué el relicario de nuevo, pero en lugar de simplemente mirar las fotos de mi madre y mi abuela, me lo puse. La cadena se sentía sustancial contra mi piel, un recordatorio tangible de mi linaje, de la fuerza que corría a través de generaciones de mujeres que habían enfrentado sus propias pruebas y emergido intactas. Comencé a recordar otras cosas también. El fondo de becas que había establecido en el colegio, todavía brindando asistencia a estudiantes que necesitaban ayuda para continuar su educación. Las cartas de antiguos alumnos que todavía escribían ocasionalmente, actualizándome sobre sus carreras y familias, agradeciéndome por creer en ellos cuando no podían creer en sí mismos. El jardín que había cuidado en mi antigua casa, donde había provocado belleza en tierra difícil a través de la paciencia y la atención cuidadosa. El club de lectura que había organizado para las mujeres del barrio, donde discutíamos literatura y vida con igual pasión. El trabajo voluntario en el centro de alfabetización, donde había ayudado a adultos a aprender a leer y descubierto que la enseñanza era una vocación que se extendía mucho más allá de las aulas tradicionales. Yo no era solo la madre de David, aunque siempre lo amaría. Yo no era solo una mujer cuyo matrimonio había terminado, aunque eso seguía siendo una fuente de dolor. Yo era Elena Rodríguez,
educadora, jardinera, lectora, amiga de muchas personas que valoraban mi presencia en sus vidas. La comprensión no llegó como una revelación dramática, sino como un reconocimiento gradual, como ver el amanecer transformar lentamente la oscuridad en día. No era que mis circunstancias hubieran cambiado, seguía viviendo en la casa de mi hijo, todavía sentía el aguijón de su distancia emocional, pero algo en mi perspectiva se había modificado fundamentalmente. Ya no era dolor, era claridad. El dolor habían sido mis intentos desesperados de recuperar el amor que se me estaba negando, de ganarme la aceptación de personas que ya habían decidido que yo era una carga. La claridad era comprender que su opinión sobre mi valor no era lo mismo que mi valor real, que su incapacidad para ver mi valía no disminuía su existencia. Pensé en doña Pilar, contenta en su jardín solitario, y me di cuenta de que no había sido abandonada por la vida. Había elegido la dignidad sobre el compromiso. Pensé en las mujeres cuyas historias había estado leyendo, que habían descubierto que el final de un capítulo no significaba el final del libro. Esa noche, comencé a hacer una lista, no de quejas o demandas, sino de posibilidades, cosas que quería hacer, lugares donde me gustaría vivir, formas en las que podría contribuir al mundo que no dependieran de la aprobación o gratitud de otras personas. La lista era sorprendentemente larga una vez que me permití imaginar sin limitaciones. Enseñar en el centro comunitario, viajar a lugares sobre los que solo había leído, ser voluntaria en programas de alfabetización, quizás incluso escribir, no solo los boletines del aula y las comunicaciones para padres que habían llenado mi vida profesional, sino algo más personal, más verdadero. Por primera vez desde que me mudé a casa de David, me dormí sin repasar las pequeñas humillaciones del día o planear mi cuidadosa invisibilidad de mañana. En cambio, soñé con una Elena diferente, una que sabía exactamente quién era y había dejado de pedir perdón por ocupar espacio en el mundo. El relicario se calentó contra mi garganta mientras dormía, y en algún lugar de mis sueños, escuché la voz de mi madre recordándome algo que me había dicho hace mucho tiempo. Mija, la gente puede quitarte muchas cosas, pero no pueden quitarte quién eres a menos que tú misma se lo entregues. Había estado entregando pedazos de mí misma durante meses, tratando de comprar amor con el auto borrado, pero algunas cosas eran demasiado preciosas para negociar, demasiado esenciales para sacrificar por la comodidad de otros. Era hora de detener la transacción. La carta llegó un jueves por la tarde, dirigida a Elena Rodríguez con una caligrafía cuidada que no reconocí. David había recogido el correo como de costumbre, clasificando facturas y anuncios con la eficiencia mecánica de alguien que gestiona las operaciones del hogar. Me entregó el sobre sin hacer comentarios, su atención ya moviéndose hacia algo más apremiante en su móvil. Elena Rodríguez, leí en voz alta, dando la vuelta al sobre para examinar la dirección del remitente. Sara Martínez, directora, Centro Comunitario Edad de Oro. ¿Qué es?, preguntó David distraídamente. No estoy segura. Dentro, la carta estaba mecanografiada en papel con membrete oficial, pero el tono era cálido y personal. Estimada Elena, su nombre me fue dado por Carmen Sánchez, quien mencionó que podría estar interesada en oportunidades educativas dentro de nuestra comunidad. Estamos lanzando un nuevo programa llamado Círculo de Sabiduría, sesiones de aprendizaje intergeneracional, donde educadores con experiencia comparten sus conocimientos con miembros más jóvenes de la comunidad. Carmen sintió que usted encajaría perfectamente como coordinadora del programa. Si está interesada, me encantaría reunirme para tomar un café y discutir los detalles. El puesto viene con un modesto estipendio y la satisfacción de marcar una diferencia real en la vida de las personas. Por favor, llámeme a la brevedad posible. Leí la carta 2 veces, sintiendo algo revolotear en mi pecho que no había experimentado en meses. Alguien quería mi experiencia, valoraba mi formación, me veía como una persona con algo valioso que ofrecer al mundo. ¿De qué se trata?, preguntó David, levantando la vista de su móvil. Una oportunidad de trabajo, puesto de enseñanza en el centro comunitario. Por primera vez en semanas, me miró directamente con algo que se acercaba al interés. ¿Qué tipo de puesto? ¿Coordinar programas educativos para diferentes grupos de edad? ¿A tiempo parcial? Supongo que sí. Menciona un estipendio. Asintió y regresó a su pantalla.
Eso podría ser bueno para ti. Te daría algo que hacer. Algo que hacer. Como si mi vida se hubiera convertido en un contenedor vacío que necesitaba llenarse con actividades para prevenir el aburrimiento. Pero incluso, su descarte casual, no pudo disminuir la emoción que se acumulaba dentro de mí. Alguien había recordado que Elena Rodríguez existía. Había pensado lo suficiente en mis habilidades como para recomendarme para un trabajo significativo. Llamé a Sara Martínez esa noche desde la tranquilidad de mi habitación. Elena, Carmen habló maravillas de usted. Dijo que era una de las educadoras más dedicadas con las que había trabajado y que tenía un don para hacer que los temas complejos fueran accesibles para todos. Hablamos durante casi una hora sobre la visión del programa, la demografía que esperaban atender, las formas en que los profesionales experimentados podían ser mentores de personas más jóvenes mientras aprendían de ellas a cambio. Sara tenía experiencia en trabajo social y había visto a demasiados adultos mayores luchar contra el aislamiento y la falta de propósito después de la jubilación. La investigación muestra que la gente prospera cuando se siente útil, cuando su conocimiento y experiencia son valorados por su comunidad, explicó. Estamos tratando de crear conexiones que beneficien a todos los involucrados. Al final de nuestra conversación, programamos una entrevista formal para el martes siguiente. Después de colgar, me senté en la cama sintiendo algo que casi había olvidado. Anticipación, la sensación de que el mañana podría traer algo mejor que el hoy, que mi historia todavía se estaba escribiendo. El fin de semana trajo una tensión inesperada. David y Marina habían planeado pasar el sábado comprando muebles para redecorar el salón, el proyecto que Marina había mencionado semanas antes. Regresaron con muestras de tela, cartas de colores y un entusiasmo por la transformación que no incluía consultarme sobre mis preferencias o comodidad. Estamos pensando en un estilo más minimalista, anunció Marina, extendiendo muestras de color sobre la mesa de centro. Líneas limpias, tonos neutros, menos desorden. El desorden al que hacía referencia incluía mi sillón de lectura, la pequeña estantería que contenía mis novelas favoritas y el cuenco de cerámica que mis alumnos me habían regalado, los pocos artículos personales que me habían permitido integrar en su espacio cuidadosamente curado. ¿Qué tienen pensado para mis cosas?, pregunté. Bueno, pensamos que tal vez podrías guardarlas en tu habitación, dijo David sin mirarme a los ojos, para que el salón quede más cohesivo, más cohesivo. Otra forma de decir que mi presencia interrumpía su visión de perfección doméstica, pero en lugar del familiar dolor del rechazo, sentí algo más frío, más analítico. Estaban intentando borrarme de las áreas comunes de la casa, restringir mi existencia a la única habitación que me habían proporcionado a regañadientes. Hace 6 meses, habría accedido de inmediato. Me habría disculpado por el inconveniente. Les habría ayudado a empacar mis pertenencias para dejar espacio a su visión mejorada. Pero la mujer que había redescubierto su valía en la biblioteca, a la que le habían ofrecido un puesto basado en su experiencia y conocimiento, vio esta solicitud de manera diferente. Entiendo que quieran redecorar, dije con cuidado, pero prefiero mantener mi sillón de lectura en el salón. Lo uso todas las noches. El silencio que siguió se sintió cargado de sorpresa. David y Marina intercambiaron una mirada que sugería que esperaban un cumplimiento automático. Realmente no encaja con la nueva paleta de colores, dijo Marina, su voz portando una nota de paciencia que se sentía condescendiente. Entonces, tal vez deberíamos elegir una paleta de colores que se adapte a los muebles que ya están aquí. Otro silencio, más largo esta vez. La mandíbula de David se tensó de una manera que reconocí, la expresión que llevaba de adolescente cuando se cuestionaba su autoridad o se frustraban sus planes. «Mamá, estamos tratando de hacer algunas mejoras en nuestro hogar», dijo, enfatizando el pronombre posesivo. «Sería útil si pudiera ser flexible con esto. Nuestro hogar. No la casa donde todos vivimos o nuestro espacio compartido, sino su hogar donde mi presencia era tolerada siempre y cuando no interfiriera con sus preferencias». «Estoy siendo flexible», respondí. «Estoy sugiriendo que encontremos una solución que funcione para todos». La conversación terminó sin una resolución, pero algo fundamental había cambiado. No me había echado atrás ni me había disculpado por existir. Había expresado mis necesidades clara y tranquilamente, sin agresión.
pero también sin la desesperada adaptación que había caracterizado mi comportamiento durante meses. Esa noche, David llamó a mi puerta, la primera vez que iniciaba una conversación privada desde que me mudé. ¿Podemos hablar? Abrí la puerta para encontrarlo de pie en el pasillo, su expresión seria de una manera que me recordó a conversaciones difíciles de su infancia, discusiones sobre notas, amigos, elecciones que me habían decepcionado. Sobre el tema de los muebles, comenzó. Creo que no entendiste bien lo que estábamos tratando de hacer. No creo haber entendido mal nada. Solo estamos tratando de hacer que la casa se sienta más como nosotros, más madura, más madura. La implicación pendía entre nosotros como una acusación. Mi presencia, mis pertenencias, mi propia existencia en su espacio de alguna manera hacía que su hogar se sintiera menos maduro, menos sofisticado. Ya veo, dije en voz baja. No es personal, mamá. Es solo, tenemos una visión de cómo queremos vivir, y hay que hacer algunos compromisos. Por mi parte, quieres decir, los compromisos deben ser hechos por mí. Se movió incómodo. Todos estamos haciendo compromisos. Esta situación de convivencia tampoco era exactamente parte de nuestro plan original. Las palabras golpearon como un puñetazo, pero más limpiamente que el filete congelado de meses atrás. Esto era crueldad honesta en lugar de violencia impulsiva. David reconociendo que mi presencia en su vida era una desviación no deseada de su narrativa preferida. Entiendo, dije, y me di cuenta de que realmente lo hacía. Gracias por ser directo al respecto. ¿Así que moverás tus cosas? Ya veremos. Cerré la puerta antes de que pudiera responder, dejándolo de pie en el pasillo con mi falta de compromiso flotando en el aire entre nosotros. Dentro de mi habitación, me senté en la cama y sentí la sensación más extraña, ni dolor ni ira, sino una especie de conciencia cristalina. David acababa de decirme exactamente dónde me encontraba en sus prioridades. Había dejado claro que su comodidad importaba más que la mía, que su visión para su futuro no incluía espacio para mis necesidades o preferencias. Era información, nada más y nada menos. Información dolorosa, pero útil. Pensé en la entrevista de trabajo programada para el martes, en el entusiasmo de Sara Martínez por las contribuciones que yo podría hacer a su programa. Pensé en la amistad de Carmen, ofrecida libremente sin condiciones ni expectativas de mi utilidad para su agenda personal. En algún lugar más allá de esta casa donde era tolerada en lugar de bienvenida, existía un mundo donde Elena Rodríguez era valorada por exactamente quien era, donde mi experiencia importaba, mis opiniones tenían peso, mi presencia sumaba en lugar de restar al conjunto. La realización no trajo alivio inmediato. Todavía enfrentaba las realidades prácticas de encontrar un nuevo alojamiento, reconstruir la independencia financiera, navegar la logística de un cambio de vida importante. Pero trajo algo más valioso que la comodidad, certeza. Sabía lo que tenía que hacer. La única pregunta era cuándo y cómo hacerlo con dignidad intacta. Fuera de mi ventana, la casa de Doña Pilar brillaba con luz cálida, cada habitación iluminada contra la oscuridad del atardecer. Se movía de la cocina al salón con eficiencia decidida, una mujer cómoda en su propio espacio, que no rendía cuentas a nadie más que a sí misma. Su soledad ya no me parecía solitaria, me parecía libertad. Cogí la carta de Sara Martínez y la leí de nuevo, centrándome en la frase que me había llamado la atención durante nuestra conversación telefónica, marcando una diferencia real en la vida de las personas, no sirviéndoles, no adaptándome a sus preferencias, no desapareciendo para hacer su existencia más cómoda, marcando una diferencia, siendo vista, valorada, esencial. La entrevista no podía llegar lo suficientemente pronto. La entrevista con Sara Martínez tuvo lugar en un soleado despacho de esquina, con vistas al jardín del centro comunitario, donde voluntarios mayores cuidaban arriates elevados junto a jóvenes del instituto local. A través de la ventana, observé a una mujer de cabello blanco, mostrando pacientemente a un muchacho cómo identificar tomates maduros, ambos riendo cuando él escogió uno que todavía estaba obstinadamente verde. Eso es exactamente lo que esperamos crear más, dijo Sara, siguiendo mi mirada. Esas conexiones que suceden naturalmente cuando personas de diferentes generaciones trabajan juntas hacia algo significativo.
La entrevista se sintió menos como un interrogatorio de trabajo y más como una conversación entre colegas. Sara me preguntó sobre mi filosofía de enseñanza, mi experiencia con diversos estilos de aprendizaje, mi visión para la programación intergeneracional. Por primera vez en meses, me encontré hablando con la confianza de alguien cuya experiencia era valorada, cuyas ideas eran tomadas en serio. Carmen no exageraba sobre tus cualificaciones, dijo Sara, revisando el dossier que había reunido de planes de lecciones, comentarios de estudiantes e innovaciones curriculares de mis años de enseñanza. Este es exactamente el tipo de enfoque creativo e inclusivo que necesitamos. Me encantaría ser parte de lo que están construyendo aquí, dije, y lo dije más en serio que cualquier declaración profesional que hubiera hecho. El puesto es tuyo si lo quieres, respondió Sara sin dudar. 20 horas a la semana para empezar, con posibilidades de crecer a medida que el programa se expanda. Podemos empezar cuando estés lista. Caminando de regreso a mi coche después de aceptar el puesto, sentí algo que no había experimentado desde antes de mi divorcio. Orgullo por mis propios logros. No orgullo por servir bien a otros o cumplir sus expectativas, sino satisfacción por mi competencia profesional, mi capacidad para contribuir significativamente a un trabajo que importaba. Conduje a casa a través de barrios familiares que de repente parecían diferentes, cargados de posibilidad en lugar de atrapados en la rutina. Los árboles que habían parecido desnudos y sin vida solo unas semanas antes, mostraban los primeros indicios de crecimiento primaveral, pequeñas promesas verdes de que el invierno finalmente terminaba, de que las cosas latentes podían volver a la vida. David y Marina estaban en el salón cuando llegué, rodeados de catálogos de muebles y muestras de pintura, inmersos en el modo de planificación para su proyecto de redecoración. Levantaron la vista cuando entré, y pude ver en sus expresiones la expectativa de que me escabulliría silenciosamente a mi habitación u ofrecería ayuda con su visión doméstica. «¿Cómo te fue en tu cita?», preguntó David con la cortés falta de interés de alguien que conversa mientras se concentra en asuntos más importantes. «Muy bien, de hecho. Conseguí el trabajo». «Qué bien», dijo Marina, volviendo su atención a un catálogo extendido sobre su regazo. «¿Qué dijiste que era otra vez?» «Coordinadora del programa de aprendizaje intergeneracional. Desarrollaré currículos que unan a diferentes grupos de edad para experiencias educativas». «Suena a dar clases», observó David, su tono sugiriendo que esto era de alguna manera un paso atrás en lugar de un avance. «Es dar clases. Es lo que hago». Algo en mi voz lo hizo levantar la vista, mirarme de verdad, por primera vez en nuestra conversación. Quizás escuchó la certeza allí, la ausencia del tono de disculpa que había caracterizado mis interacciones con ellos durante meses. «¿Cuándo empiezas?» «El próximo lunes. 20 horas a la semana para empezar». Pero Sara mencionó que es probable que el programa se amplíe. «¿Sara?» «La directora, Sara Martínez. Hablamos de la posibilidad de desarrollar componentes de alfabetización para adultos, quizás programas nocturnos para padres que trabajan». Estaba hablando de mi nuevo trabajo con el entusiasmo de alguien que creía en lo que estaba haciendo, alguien que esperaba que su trabajo fuera valorado y respetado. La Elena que hablaba de sus planes futuros no era la misma mujer que había estado caminando de puntillas por su casa, pidiendo disculpas por existir. «Eso está bien, supongo», dijo David, aunque su expresión sugería confusión en lugar de celebración. «¿Podrás seguir al día con las cosas de aquí? Las tareas de la casa, quiero decir. Las tareas de la casa. Mi trabajo no remunerado manteniendo su comodidad doméstica mientras ellos se dedicaban a sus carreras y vidas sociales. La suposición de que incluso con un nuevo trabajo, mi principal responsabilidad seguía siendo hacerles la vida más fácil. «Tendremos que hacer algunos ajustes», dije con cuidado. «¿Qué tipo de ajustes?», preguntó Marina, finalmente prestándome toda su atención. «Trabajaré los lunes, miércoles y viernes por la mañana, algunas tardes de martes y jueves. No estaré disponible para recados y tareas domésticas durante esas horas». El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones no dichas. Durante meses, yo había sido su sistema de apoyo doméstico no remunerado, encargándome de la compra, la limpieza, la cocina y el mantenimiento, mientras ellos se concentraban en sus carreras y relación. Aparentemente, la idea de que yo pudiera priorizar mis propias obligaciones profesionales sobre su comodidad nunca se les había ocurrido. «Supongo que podemos ajustarnos a eso», dijo David lentamente.
En realidad, continué, sintiendo el impulso de mi nueva certeza, he estado pensando que podría ser hora de buscar mi propio piso. Este acuerdo siempre se suponía que era temporal mientras me recuperaba. Las palabras flotaron en el aire como una declaración de independencia. El rostro de David pasó por varias expresiones: sorpresa, alivio, algo que podría haber sido pánico. ¿Tu propio piso? ¿Estás segura de que puedes permitírtelo? Quiero decir, este trabajo no paga mucho, ¿verdad? Suficiente para cubrir un apartamento modesto y gastos básicos. He estado mirando algunas opciones. Esto era solo parcialmente cierto. Había comenzado a navegar por los anuncios de alquiler online, pero aún no había visitado ninguna propiedad. Aún así, la investigación me había demostrado que mi pensión combinada con el nuevo sueldo podría sustentar una vida sencilla e independiente. «Mamá, no tienes por qué precipitarte», dijo David, y por primera vez en nuestra conversación, escuché algo que se acercaba a una preocupación genuina en su voz. «Eres bienvenida a quedarte aquí todo el tiempo que necesites». Bienvenida. La palabra habría significado todo para mí hace 6 meses. Ahora se sentía hueca. Una cortesía ofrecida cuando la partida ya estaba en marcha. Cuando el hablante se había dado cuenta demasiado tarde de lo que había estado dando por sentado. «Es muy amable», dije. «Pero creo que es hora». «¿Cuándo?», preguntó Marina. La pregunta salió más cortante de lo que probablemente había pretendido, revelando más entusiasmo por mi partida de lo que la convención social suele permitir. «Empezaré a buscar en serio este fin de semana. Ojalá dentro del mes». La expresión de David cambió de nuevo, instalándose en algo que no pude leer del todo. «Si eso es lo que quieres». «Lo es». La conversación derivó hacia detalles prácticos: logística del alquiler, logística de la mudanza, la división de los artículos compartidos del hogar que yo había aportado. Pero debajo de la planificación mundana, algo fundamental había cambiado en la dinámica entre nosotros. Ya no era una dependiente pidiendo adaptación, sino una adulta tomando decisiones autónomas sobre su propia vida. Esa noche, llamé a Carmen para compartir mis noticias. «Elena, eso es maravilloso. Sabía que le encantarías a Sara. ¿Y tu propio piso? ¿Cómo te sientes al respecto?» «Aterrada y emocionada a partes iguales», admití. «Ha pasado tanto tiempo desde que viví sola. Lo recordarás rápido. Hay algo profundo en tener un espacio enteramente tuyo, donde cada decisión refleja tus preferencias, en lugar de los compromisos de otra persona». Después de colgar, me senté en mi habitación. Pronto volverá a ser la habitación de invitados de David, y traté de imaginar cómo sería mi propio piso. Pequeño, probablemente, pero organizado exactamente como yo quería. Libros expuestos de manera prominente en lugar de escondidos. Mi sillón de lectura colocado para atrapar la mejor luz. Comidas planeadas según mis preferencias, preparadas cuando tenía hambre. Comidas mientras leía o escuchaba música o estaba sentada en un silencio cómodo. Nadie interrumpiendo para quejarse de los niveles de ruido o los olores de la cocina. Nadie cuestionando mis elecciones o haciéndome sentir como un inconveniente. Nadie lanzándome carne congelada a la cara cuando ofrecía un cuidado que no querían. El pensamiento debería haber sido solitario, pero en cambio, se sintió como liberación. Alrededor de las 10, escuché voces desde el salón. David y Marina hablando con los tonos animados que usa la gente cuando está emocionada por algo. No pude distinguir las palabras, pero la energía era inconfundiblemente positiva, incluso de celebración. Estaban discutiendo mi partida, me di cuenta, planeando cómo reconfigurarían el espacio una vez que me fuera, imaginando su vida sin la complicación de mi presencia. El reconocimiento escoció, pero limpiamente, como sacar una astilla que había estado causando dolor de bajo nivel durante meses. Abrí el joyero y saqué el relicario de mi madre, abrochándolo alrededor de mi cuello con manos firmes. Mañana, empezaría a buscar piso en serio. Empezaría a crear una vida que me perteneciera por completo, donde mi valía no dependiera de la aprobación o gratitud de otras personas. La mujer en el espejo se veía diferente de como se había visto hace 3 meses. Más delgada, quizás, pero más fuerte de alguna manera, más presente en sus propios ojos, más segura de lo que merecía del mundo. «Tenías razón, mamá», susurré al relicario que se calentaba contra mi piel. Dejé de permitirles que me quitaran quién soy. Fuera de mi ventana,
La casa de doña Pilar brillaba con su calidez nocturna habitual. Mañana, llamaría a su puerta y le preguntaría si conocía alguna buena propiedad de alquiler en el barrio. Esta noche, me dormiría planeando un futuro que finalmente se sentía como mío. El piso era perfecto en su imperfección. Una unidad de un dormitorio en el segundo piso de una casa señorial reconvertida, con suelos de madera que crujían amistosamente y ventanas que daban al este hacia la luz de la mañana. La cocina era pequeña pero diseñada de manera eficiente, con suficiente espacio en la encimera para una persona que disfrutaba cocinando para sí misma. El salón podía acomodar mi sillón de lectura, mi estantería, y aún dejar espacio para una pequeña mesa donde podría corregir trabajos o trabajar en planes de lecciones. La inquilina anterior también era una profesora jubilada, mencionó la señora Chen, la arrendadora, mientras me mostraba el espacio. Vivió aquí 12 años. Cuidó muy bien de todo. Solo se mudó porque su hija insistió en que se reubicara en Arizona por su artritis. El baño tenía una bañera con patas profunda, perfecta para largos baños con un libro equilibrado en el borde. La ventana del dormitorio daba a un arce que justo comenzaba a mostrar brotes primaverales, prometiendo sombra en verano y hermosos colores al llegar el otoño. Me lo quedo, dije antes de que la señora Chen terminara de mostrarme el armario. ¿No quieres pensarlo? ¿Discutirlo con tu familia? No, dije sonriendo por lo bien que se sentía la palabra. Esta es mi decisión, y la he tomado. La firma del contrato de alquiler tuvo lugar el martes siguiente en el despacho de la señora Chen, en la planta baja. Un espacio acogedor que olía a té de jazmín y contenía más libros que muebles. Me sirvió té verde en delicadas tazas de porcelana mientras manejábamos el papeleo, y me encontré relajándome de una manera que no había experimentado en meses. «Pareces muy segura de este cambio», observó, viéndome firmar los documentos con manos firmes. «Lo estoy. Ha tardado mucho en llegar. Bien por ti. Demasiadas personas se quedan en situaciones que las merman porque temen la alternativa. Pero la independencia siempre es mejor que la dependencia que te cuesta la dignidad». Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía de regreso a la casa de David, de vuelta a la habitación de invitados que sería mía solo por 2 semanas más. Había avisado la noche anterior, indicando mi fecha de mudanza con la misma calma y certeza que había aportado a todas nuestras conversaciones recientes. La respuesta de David había sido una mezcla de alivio y algo que podría haber sido culpa. ¿Estás segura de que lo has pensado bien, mamá? ¿Vivir sola a tu edad? ¿Mi edad? Me reí, genuinamente divertida. Tengo 55, no 85, y viví sola muy felizmente durante 2 años después de que tu padre se mudó. Puedo arreglármelas para preparar mis propias comidas y acordarme de cerrar la puerta con llave por la noche. Marina fue menos sutil en su entusiasmo. ¿Necesitarás ayuda para empacar? Probablemente podríamos pedir prestada la furgoneta de Jaime para tus muebles. La impaciencia por facilitar mi partida me habría herido hace 6 meses. Ahora simplemente confirmó lo que ya había entendido sobre mi lugar en sus vidas. El proceso de mudanza fue sorprendentemente simple, principalmente porque tenía tan poco que mover. El sillón de lectura, la estantería, mi ropa y artículos personales, algunas piezas de cocina que había traído a casa de David pensando que compartiríamos las tareas de cocinar. Todo encajó fácilmente en una furgoneta de alquiler, que solo tardó un viaje en transportar de su espacio al mío. Carmen y su marido Tomás ayudaron con el levantamiento de objetos pesados, junto con doña Pilar, quien había insistido en contribuir a pesar de sus 78 años. «Tonterías», había dicho cuando protesté por su participación. «Puedo ser mayor, pero no soy frágil. Además, he estado esperando años a que un espíritu afín se mude a este barrio». Los 4 terminamos rápido la mudanza, y Carmen insistió en traer el almuerzo para todos, sándwiches y sopa que comimos sentados en cajas en mi nuevo salón, mientras la luz natural entraba por las ventanas limpias. «Se siente como tú», dijo Carmen, mirando alrededor del espacio. «Tranquilo, pero con propósito. Se siente como un hogar». Estuve de acuerdo, y me di cuenta de que lo decía completamente en serio. Doña Pilar se quedó después de que los demás se fueron, ayudándome a desempacar libros y a colocarlos en las estanterías, con la eficiencia experimentada de alguien que entendía la importancia de hacer que un espacio fuera verdaderamente habitable lo más rápido posible. «¿Sabes?», dijo,
deslizando mi ejemplar de Jane Eyre en su lugar junto a otros favoritos muy usados. Reconocí algo en ti desde el principio. La mirada de una mujer que se había perdido temporalmente, pero que no se había ido permanentemente. ¿Cómo pudiste saberlo? Experiencia. Yo tuve mi propia temporada de ser invisible, allá cuando mi Harold estaba muriendo. Su familia dejó muy claro que yo era un inconveniente para su proceso de duelo, que mis emociones eran de alguna manera inapropiadas porque yo era solo la esposa, en lugar de un pariente de sangre. Enderezó un libro torcido con suave precisión. Aprendí que algunas personas tomarán todo lo que estés dispuesta a dar, y nunca apreciarán el sacrificio porque no pueden ver más allá de sus propias necesidades. ¿Cómo encontraste el camino de vuelta? De la misma manera que tú. Recordé que estar sola con mi dignidad era mejor que estar rodeada de personas que no valoraban lo que ofrecía. Sonrió, su rostro arrugándose en líneas que hablaban de sabiduría ganada con esfuerzo. Aunque sospecho que tu historia aún no ha terminado. Mi primera semana sola fue una revelación. Me desperté cuando mi cuerpo estuvo listo en lugar de cuando necesitaba estar callada para los horarios de otras personas. Hice café exactamente como me gustaba. Leí el periódico mientras desayunaba, en lugar de apresurarme en las comidas para recoger detrás de otros. Pasé mañanas enteras de sábado en pijama, leyendo novelas y escuchando música que reflejaba mis preferencias, en lugar de las de cualquier otra persona. El trabajo en el centro comunitario llenó mis días de propósito y conexión. El programa Círculo de Sabiduría se lanzó con 12 participantes, 6 adultos mayores con diversas formaciones profesionales, 6 jóvenes que buscaban mentoría y orientación vital. Facilitaba discusiones entre un ingeniero jubilado y un estudiante de instituto interesado en robótica. Conecté a una ex enfermera con una joven que consideraba estudiar medicina. Vi cómo se formaban amistades a través de líneas generacionales que habían parecido imposibles de cruzar. Tienes un don para esto, observó Sara después de nuestra tercera semana de sesiones. Los participantes confían en ti para crear un espacio seguro para la conversación real. Es más fácil de lo que esperaba, admití. Cuando la gente se siente escuchada y valorada, naturalmente quiere compartir su mejor versión. 3 meses después de mi nueva vida, Carmen me invitó a asistir a un grupo de apoyo para mujeres que se reunía mensualmente en el centro comunitario. Es muy informal, explicó. Mujeres de todas las edades, diversos orígenes, compartiendo historias y apoyándose mutuamente a través de transiciones vitales. El grupo se reunía en la misma sala donde yo facilitaba el círculo de sabiduría, pero la energía era diferente por la noche, más íntima de alguna manera con el espacio iluminado por lámparas de mesa, en lugar de fluorescentes de techo. 12 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 70, sentadas en un círculo cómodo con tazas de té, y el tipo de atención relajada que surge cuando las personas tienen permiso para decir su verdad. Solemos empezar con presentaciones, dijo Linda, una mujer de mi edad que parecía facilitar a través de una guía suave en lugar de un liderazgo formal. Compartid lo que os parezca relevante sobre dónde estáis en vuestra vida en este momento. Cuando llegó mi turno, miré alrededor del círculo a rostros que mostraban diversas formas de lucha y fortaleza, y me encontré contando la verdad sobre el último año, sobre el divorcio, la mudanza a casa de David, los meses de sentirme invisible e insignificante, sobre el filete congelado y el reconocimiento gradual de que había estado participando en mi propia desaparición. La parte más difícil, dije, sorprendida por mi propia honestidad, fue darme cuenta de que mi hijo no me valoraba de la forma en que yo había asumido, que mi amor por él no era correspondido de ninguna manera significativa. Varias mujeres asintieron con el reconocimiento de una experiencia compartida, pero la parte más importante, continué, fue recordar que su opinión sobre mi valor no es lo mismo que mi valor real, que podía elegir la dignidad sobre la desesperación, la independencia sobre la aceptación a cualquier costo. Después de la reunión, una mujer más joven llamada Carmen se acercó a mí. Gracias por compartir eso, dijo. He estado viviendo con la familia de mi hermana desde que mi marido me dejó, y me he estado haciendo más y más pequeña tratando de no ser una carga. Pero escucharte, tal vez ser una carga es mejor que desaparecer por completo. No eres una carga, le dije. Eres una persona en transición,
y las transiciones llevan tiempo, pero no te pierdas en el proceso de estar agradecida por la ayuda de otras personas. Conduciendo a casa esa noche, pensé en cómo compartir mi historia se había sentido tanto vulnerable como empoderador. Las mujeres en ese círculo habían escuchado sin juzgar, habían reconocido los elementos universales en mi experiencia particular de encontrarme de nuevo después de un período de profunda pérdida. En mi piso, preparé té de manzanilla y me senté en mi sillón de lectura con el relicario alrededor de mi cuello, sintiendo la presencia de las mujeres que me habían precedido, que habían sobrevivido a sus propias temporadas de invisibilidad y emergido con su ser esencial intacto. El teléfono sonó mientras me preparaba para acostarme. «¿Mamá?». La voz de David transmitía una vacilación que no había escuchado desde que era joven y llamaba para confesar alguna transgresión infantil. «Hola, David. Quería ver cómo te estás instalando, el piso y todo». «Muy bien, gracias. Es un espacio encantador». Una pausa. «He estado pensando en cómo eran las cosas cuando te quedaste con nosotros. No creo que fuera muy... Quiero decir, podría haber sido más...». Se quedó en silencio, aparentemente incapaz de encontrar palabras para lo que quería decir. En el silencio, pude escucharlo luchar con algo que podría haber sido una disculpa, o al menos un reconocimiento de que nuestro acuerdo no había sido justo para mí. «David», dije suavemente, «ambos estamos en un lugar mejor ahora. Tienes tu espacio como lo quieres, y yo tengo el mío». Eso era lo que tenía que pasar. «Sí, pero siento que tal vez que no apreciamos lo hecho está. Lo que importa es lo que hacemos de aquí en adelante». Otra pausa. «Tal vez podría invitarte a cenar alguna vez. Ver tu nuevo lugar». «Me gustaría», dije, y me di cuenta de que lo decía en serio, no porque estuviera desesperada por su aprobación o afecto, sino porque sentía curiosidad por saber si podríamos construir un tipo de relación diferente, una entre dos adultos independientes en lugar de una entre una madre que se sacrifica por un hijo que la da por sentada. Después de colgar, me senté en la tranquilidad de mi propio espacio, rodeada de mis propias elecciones, sin rendir cuentas a nadie más que a mí misma por cómo pasé mi noche. El silencio se sintió pleno en lugar de vacío, cargado de posibilidad en lugar de pesado con la decepción. A veces, el silencio es la verdad más ruidosa. Era el silencio de una mujer que había dejado de explicarse a personas que no escuchaban. Había dejado de pedir amor a personas que ya habían decidido que no valía la pena. Había dejado de encogerse para encajar en espacios que eran demasiado pequeños para su espíritu. En ese silencio, había encontrado mi voz de nuevo, y mi voz, tenía mucho que decir.